Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha puesto en el Mundo Podcast para reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El sitio para debatir desde la sensatez, compartir los puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos alguna idea o proponernos un asunto, no tienes más que escribirnos a redaccion@feagro.com y vamos a estar encantados de escucharte. Hoy vamos a hablar de un asunto que en estos días es de interés global, que es la resistencia a los antimicrobianos. La Semana Mundial dedicada a esta cuestión se establece entre el 18 y 24 de noviembre y pone encima de la mesa la necesidad de trabajar sobre ello, de conocer las últimas novedades de esa situación en la que las instituciones globales quieren implicar también a la sociedad civil. Lo vamos a hacer de la mano de la compañía Biogénesis Bagó. Es una multinacional de origen argentino con presencia en más de 60 países y una facturación superior a los 200 millones de dólares anuales. Y está con nosotros Joaquín Basombrío, que es médico veterinario. Él trabaja en la línea de antibióticos en el departamento técnico de la compañía y se nos une desde Buenos Aires. Joaquín, gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenas tardes, Laura, ¿cómo andás? Muchas gracias a vos por el espacio y el tiempo. Yo estoy muy contenta porque creo que de verdad tenemos una visión de este podcast con una gran fuerza de servicio público de formación a quienes nos escuchan. Y lo primero que me gustaría es que nos explicaras a los profanos qué se entiende por resistencia a antimicrobianos. Bueno, mira, esa es una típica pregunta que me hace la gente por acá. Y creo que antes de hablar de resistencia a antimicrobianos, tenemos que entender qué es un antimicrobiano o qué son los antimicrobianos. ¿Sí? Como antimicrobianos entendemos al conjunto de varias familias de medicamentos que tienen la propiedad de actuar contra diversos microorganismos. Encontramos entonces los antibióticos, que son esos medicamentos que actúan contra las bacterias. Así tenemos los antiparasitarios que actúan contra los parásitos, y lo mismo sucede con virus y con hongos, con las respectivas familias. Dicho esto, la resistencia antimicrobiana propiamente, que es un concepto que nos interpela constantemente a todos, es un proceso mediante el cual esos microorganismos generan cambios a través del tiempo que les permiten evadir o esquivar la acción de los antimicrobianos. De esa manera se perpetúan en el tiempo y producen enfermedades que son más difíciles de tratar, más costosas de tratar y que los medicamentos pierdan esa capacidad de acción que tienen sobre ellos. Por eso es que se trata de un problema tan, pero tan importante. Perdona que me adelante otras preguntas. ¿Esta resistencia puede provocarse en el ser humano hacia sus enfermedades y en los animales hacia sus enfermedades? Correcto, así es. Ocurre tanto en los animales, tanto en los humanos, como en el ambiente. Los ecosistemas. En la introducción yo he mencionado que había una semana mundial, ¿no?, sobre esta cuestión. ¿Puedes ayudarnos a entender la dimensión global, sea en costes o en situación socioeconómica? Y luego me ha sorprendido mucho preparando este podcast es que se pusiera tanto el foco en que es necesaria la implicación de todos los estamentos sociales, es decir, que como si hubiera trascendido ya la situación sanitaria y ya no se interpelara, ¿no?, a todos en la sociedad. Sí. Si yo tuviera que dar una imagen sobre la actualidad de la resistencia antimicrobiana, creo que no sería una imagen muy alentadora. Según cifras oficiales, 1 millón de personas mueren por año a consecuencia directa de la resistencia antimicrobiana. Entre 4 y 5 mueren de manera indirecta asociada a la resistencia antimicrobiana, ejemplo, durante cirugías o en el caso de pacientes inmunosuprimidos y demás. Y si yo esto lo pienso a futuro, es incluso más triste la imagen, ya que para el año 2050 o incluso antes se está hablando, se cree o se estima que 10 millones de personas van a morir por año a consecuencia de la resistencia antimicrobiana. Este dato quizás así perdido, uno le cuesta entenderlo bien, pero si pensamos que, por ejemplo, la pandemia de COVID
durante toda su duración dejó 7 millones de muertes en el mundo. Bueno, esto nos muestra que la resistencia antimicrobiana es un problema aún mayor. Y sostenido en el tiempo, además, porque bueno, la pandemia no dejó de tener un lapso, ¿no?, de manejo, pero hablamos a futuro sin cortapisas, ¿no?, de tiempo. Exactamente. Todo esto, vos me preguntaba por el tema de los costos, definitivamente también tiene un impacto. ¿Por qué? Porque las personas, los animales, van a requerir mayor tiempo de internación, van a requerir tratamientos mucho más complejos, y tratamiento más complejo significa tratamiento más caro, medicamentos de mayor calidad, y justamente para ese 2050 se estima también que los costos van a rondar los 159 mil millones de dólares por los tratamientos de estas resistencias antimicrobianas. Entonces, ¿esa cifra sería para un año o sería de aquí al 2050, para entender bien la dimensión? Porque no, esas cifras en realidad son actuales. Para el 2050 se cree que, como se va a incrementar, claro, esto también se va a incrementar. Ajá. La verdad es que impresiona mucho las cifras, tanto en lo que me cuentas en seres humanos y en mortalidad, también en lo económico. Tengo una duda, ¿este sería el caso más representativo del concepto de One Health, de una única salud, o hay algún aspecto más grave o similar que me quieras contar? Mira, sin dudas, sin lugar a dudas, es de los más importantes. One Health no se limita exclusivamente a resistencia antimicrobiana. One Health abarca un montón de conceptos y se estudia un montón de enfermedades, desde enfermedades transfronterizas, de enfermedades zoonóticas, etc. No se limita, pero sin duda que resistencia antimicrobiana tiene un rol muy importante en el concepto de One Health. Para tratar de afrontarlo tendremos que ir al origen. ¿En qué prácticas, malas prácticas o en su momento incluso a lo mejor desconocidas prácticas por sus efectos, recae el origen de la resistencia a los antimicrobianos? El origen de la resistencia antimicrobiana, a ver, hay varios factores que lo afectan, pero principalmente es el mal uso de los antimicrobianos. ¿Qué entendemos por mal uso? Mal uso significa usar un antimicrobiano que no es... A ver, en primera instancia, usar un microbiano sin la indicación de un profesional de la salud. En segundo término, usarlo en menor o en mayor dosis que la indicada. Tercer término, usarlo en menor tiempo que el que fue indicado. Todas esas cosas hacen que la resistencia se dispare o se perpetúe. Muchas veces pasa, yo lo escucho en mi núcleo familiar, una familia grande donde se hablan estos temas, y no, si te sentís mal, tomate tal cosa, a los 2 días te sentís mejor, te baja la fiebre. Sí, puede pasar que al tomar un antimicrobiano, a los 2 días nos sintamos mejor. Pero ¿qué pasa? No se eliminan todos los microorganismos, se eliminan parte de ellos, y los que quedan justamente son los resistentes. Entonces, esos resistentes se multiplican y al multiplicarse ya no tenés microorganismos débiles o resistentes, tenés resistentes. Y esto hace que se dispare todo, toda la problemática. En tu caso, Joaquín, como experto en la producción animal y en biotecnología industrial, entre otras muchas cuestiones, ¿cuál crees que es el impacto del uso excesivo de este tipo de productos en la producción ganadera profesional, quiero decir, en la producción como sector económico de los países? Bueno, el impacto es tremendo. El impacto del mal uso de los antibióticos en la producción es drástico. Por lo mismo que venimos hablando. Las enfermedades, los microorganismos se vuelven más resistentes, las enfermedades se vuelven más prolongadas. Al prolongarse en el tiempo, nuevamente requerimos mayor tratamiento, significa costos económicos. Desde lo sanitario y pensando en animales, va a haber muerte de animales. Pensando desde lo económico,
se va a ver afectada la cadena agroalimentaria porque va a haber menos proteína. Esto se va a traducir en aumento de los costos a la sociedad, va a haber menos disponibilidad de alimentos y definitivamente eso va a tener un impacto económico. Deduzco entonces que también es una situación que puede afectar a otras prácticas que hacemos los seres humanos, como por ejemplo con las mascotas, es decir, a cualquier tipo de animal también en el uso doméstico, ¿o crees que es distinta la afectación? No, la afectación es lo mismo, e incluso en el caso de los animales de compañía, como bien vos decís, las mascotas, se ha notado que es muy importante, porque uno piensa en producción animal y piensa en animales de consumo y cree que en mascotas no pasa lo mismo. Y en realidad en mascotas pasa lo mismo. Si bien uno no tiene 50 perros, tiene uno y un gato, el darle antibióticos, darle antimicrobianos equivocados o con las mismas consideraciones que expliqué recién, puede desembocar en resistencia antimicrobiana, definitivamente. Así que eso es un punto muy importante a tener en cuenta. El no usar el antibiótico que le sobró al vecino para curar a mi perro, que tenía lo mismo, según. Seguro, no. Seguro que era exactamente todo igual, ¿no? Esa pasión que tenemos los seres humanos por automedicarse, ¿no? Sin el consejo de un profesional. Una vez que hemos entendido, ¿no?, de dónde surge, cuál es el problema que tenemos actualmente, ¿cuáles a tu juicio las decisiones que se deberían tomar, tanto desde el punto de vista individual, productivo, de los gobiernos y de las autoridades supranacionales? Yo creo que lo más importante que tienen que hacer los gobiernos, o el primer paso que tienen que hacer, y que creo fehacientemente que se está dando ese paso, es visibilizar en la sociedad el impacto que tiene la resistencia antimicrobiana y cuáles son las consecuencias de lo mismo. A partir de esa visibilización, sí ya pensar en políticas, en programas que ayuden al desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, de nuevos métodos profilácticos, porque es por ahí por donde va la solución. En el caso del rubro veterinario, puntualmente, contar con servicios técnicos adecuados, con servicios técnicos formados, la educación de la gente, la información, todo eso es fundamental. Pero primer paso, la visibilización del problema y de su impacto. He estado también estudiando y me sorprendía un aspecto que a mí no se me había ocurrido en relación con la resistencia a los antimicrobianos, que es cómo este problema puede hacer aún más daño a las comunidades más vulnerables. Sé que en aspectos como la economía o como la educación están aún más en riesgo, ¿no?, en esta situación. ¿Por qué afecta esta situación geoestratégica y la económica en este ámbito? Mira, eso es así, es realmente así. ¿Por qué? Porque las poblaciones con menos recursos tendrán menos acceso a los sistemas de salud. Al tener menos acceso a los sistemas de salud, que por sí son más precarios, quedan mucho más susceptibles a posibles infecciones. Van a tener menos acceso a medicamentos de calidad, a los sistemas de salud, a los métodos de diagnóstico, a las vacunas correctas. Y todo eso abre las puertas a las infecciones. Al abrir las puertas a las infecciones, definitivamente estamos abriendo la puerta a la resistencia antimicrobiana. Ten en cuenta que en ese tipo de comunidades los niveles de educación son bajos. Si no hay educación, no hay posibilidad de elección. Y si no hay posibilidad de elección, es consumir lo que se tiene. Me refiero a consumir en cuanto a medicamentos. Sí. Para darte una imagen más, de estos 10 millones de personas que se calcula que van a morir a consecuencia de la resistencia antimicrobiana, el 90% se espera que ocurra en países de tercer mundo. ¿Ubicados dónde? En África y en parte de Asia. Solo el 10% en el resto del mundo. En realidad, claro, se provoca sobre todo en los que están más desabastecidos de toda esa cadena sanitaria, ¿no?, que nos protege en los países más desarrollados. Yo ahí me pregunto también
Has mencionado antes, y sé que va por ahí, es decir, podemos perder proteína si esto afecta a la población, a la cabaña ganadera, ¿no? Y tenemos menos proteína. Pero explícame, por favor, un poco más a fondo por qué esta situación tenemos que entender que va directa contra la seguridad alimentaria. Sí, por supuesto. Vos ten en cuenta que si se sostiene la resistencia antimicrobiana, vamos a tener una persistencia de lo que se llama microorganismos superresistentes. Uh-huh. ¿Sí? Esos microorganismos superresistentes se van a multiplicar, van a estar presentes, y las enfermedades, ya los antimicrobianos no van a tener efecto, no van a tener acción sobre esos microorganismos. Entonces, las enfermedades van a ser terminales. Los animales infectados, por decirlo de alguna manera, van a morir. Entonces, el número de cabezas a nivel mundial va a descender drásticamente. De millones, por supuesto, se mantendrá en millones, pero vamos a tener muchísimos menos. Y esto, en lo que es la cadena agroalimentaria, es un impacto directo. Entonces la pregunta que me surge, hemos hablado de lo que le podíamos pedir, ¿no?, a los gobiernos y a las instituciones. Hablábamos fundamentalmente de visibilidad, de educación, de formar a la población, pero desde el punto de vista de las empresas, como puede ser Biogénesis Bagó, ¿qué se puede hacer? ¿Investigar en nuevos fármacos con más capacidad para, ¿no?, luchar contra esas ultrarresistencias de los microorganismos? ¿Cuáles serían las vías de investigación en las empresas? Yo creo que las empresas, puntualmente Biogénesis Bagó, a quien yo pertenezco, apostamos mucho a lo que es la prevención. Como elaboradores, estamos muy comprometidos con el uso racional de los antimicrobianos, con el objetivo justamente de evitar la resistencia. Para eso, lo que hacemos es trabajar codo a codo con veterinarios, con productores, con público en general. Contamos como te mencionaba, con un servicio técnico en los distintos países muy calificado, realmente muy calificado, que asesora constantemente a los productores, que los motiva para la implementación de buenas prácticas ganaderas, de forma tal de utilizar antimicrobianos o medicamentos en general solo si hace falta y solo indicado por un profesional. Todas esas medidas son muy importantes. Nosotros apostamos mucho a la prevención, generando programas sanitarios adecuados para cada establecimiento, con vacunas de calidad, con vacunas que se exportan, con vacunas que tienen una eficacia comprobada, y todo eso hace que se reduzcan las infecciones. Si se reducen las infecciones, se reduce el uso de antimicrobianos. Si nos estuvieran escuchando ahora mismo, ¿no?, nuestros agricultores y ganaderos, espero que no solo en España, pero bueno, el núcleo potente de nuestros escuchantes es España, un poco América Latina y un poquito Europa, sobre todo Bruselas, por el foco, ¿no?, político de la política agraria. ¿Cuál sería tu mensaje en esta Semana Mundial? Es decir, ¿cuál sería tu prioridad que le llegara a todo productor? O sea, para centrarlo en los que son productores y tienen el manejo del ganado en sus manos. Esa es una pregunta súper interesante que también me suelen hacer acá. Y creo que lo más importante para los productores es adoptar las buenas prácticas ganaderas y agrícolas. A partir de las buenas prácticas ganaderas y agrícolas, todo lo demás viene por decantación. ¿Qué significa? Cuando uno adopta buenas prácticas ganaderas y agrícolas, incorpora a su producción el asesoramiento de profesionales. Es el profesional el que va a definir, el que va a diagnosticar si es necesario utilizar o no un medicamento. Y si es necesario utilizar, va a indicar cuál. El ganadero que se maneja con buenas prácticas ganaderas, con bienestar animal, definitivamente va a tener resultados muy positivos en esta cuestión. Por eso es un mensaje que nosotros hacemos mucho hincapié y lo reforzamos en cada establecimiento que visitamos. ¿Crees que falta conciencia sobre el concepto de One Health? ¿Crees que todavía vivimos o pretendemos vivir en un mundo separado en el que la salud humana no tiene nada que ver con la animal? Que incluso después de la pandemia, ¿no hemos aprendido esa relación? Es verdad, esto se ha aprendido mucho, la pandemia nos ha enseñado mucho,
Yo creo que todavía falta, si bien noto mucho cambio en los distintos estamentos de la sociedad, se ve una concientización, pero todavía falta. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo hincapié, estamos absolutamente metidos todos, por eso es tan transversal el concepto de One Health, porque nos abarca a todos, porque en el caso de la resistencia, por ejemplo, no reconoce diferencias sociales, si bien hablamos de la diferencia entre países del primer mundo y del tercer mundo, de todas maneras todos estamos susceptibles a la acción. Entonces, hay que seguir trabajando para que el concepto One Health quede firme y podamos seguir avanzando en esta línea. Tengo una pregunta. Sabes que en la agencia EFE tenemos una obsesión absoluta por la veracidad de las noticias que contamos. Tenemos hasta un servicio que se llama EFE Verifica. Y bueno, he hecho mi prospección y cuánta gente me he encontrado que cree que la resistencia a los antimicrobianos proviene por comer productos o carnes de animales tratados con antibióticos. ¿Me ayudas a despejar ese bulo? A ver, me cuesta creer que en Europa lo que uno va a consumir, a ver si entendí bien la pregunta, lo que uno va a consumir es carne que potencialmente puede o no tener microorganismos. Todos los medicamentos, todos los laboratorios elaboradores tienen que cumplir determinadas pruebas, entre ellas están las pruebas de residuos de antimicrobianos, ¿sí? Residuos de medicamentos. Que un producto vaya del campo a la góndola, definitivamente tuvo que haber comprobado que no quedan residuos, ya sea carne, leche, lo que fuera. Entonces, que la resistencia haya venido por el consumo de restos de antibióticos, no pasa por ahí. El problema pasa por el mal uso de los antibióticos, ¿sí? Pero lo que uno puede consumir a través de la cadena agroalimentaria es el microorganismo. Te agradezco muchísimo porque no te lo puedes imaginar la cantidad de información que llega en ese sentido. Ya sabemos todos, ¿no? El mundo en el que vivimos también y los lobbies que tratan de difundir comentarios que no están del todo cercanos a la realidad. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Te tendría aquí toda la tarde intentando que me explicaras más cosas, pero me gustaría hacerte una última pregunta y es, ¿cuánto crees que le falta al sector agroalimentario? Quizá aquí meto a toda la cadena, ya que el concepto que hablábamos de One Health nos implica a todos. ¿Cuánto nos falta de terminar de profesionalizarnos, incluso ideológicamente? Es decir, no solo ya en la tecnificación o en los métodos de modernización de las explotaciones, sino interiorizar que tenemos que empezar a hacer las cosas de otro modo, ¿no? Hablábamos al comienzo, ayúdanos a hacer un sistema alimentario sostenible. ¿Cuánto nos falta de mentalización sobre eso? Yo creo que falta un poco, si bien ya están surgiendo planes mancomunados, que justamente en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas de septiembre referida a resistencia antimicrobiana, lo que se busca o lo que se buscó, lo que se trató es de coordinar acciones entre los países del primer mundo y del tercer mundo para que sean acciones parejas, para que todos avancemos en pos de lo mismo. La idea falta el desarrollo. Sobre eso es lo que hay que trabajar, pero creo que falta un poco todavía. ¿Dinero o conciencia? ¿Qué nos falta más? Me refiero por las ayudas de todas las organizaciones y gobiernos. Yo creo que en estos momentos, conciencia, en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay muchos planes de financiamiento. O sea, se han creado un montón justamente de líneas de financiamiento para trabajar con la resistencia antimicrobiana, pero creo que falta un poquito más de conciencia y, por supuesto, apoyo económico. Si no, no se logra. Pues Joaquín, vamos a poner con este podcast nuestro granito de arena en esos aspectos tan importantes que has tocado como la educación, la formación y la concienciación, ¿no? Tanto de las personas, de los individuos en cuanto a salud humana y de todos los sectores productivos en cuanto al manejo profesional, ¿no? de sus cabañas ganaderas y de su salud.
Creo que es un problema que nos atañe a todos y que debemos ganar conciencia en eso. Y bueno, soy realista, con lo cual creo que seguiremos hablando de esto y que te esperaré en próximos podcasts para que sigas contándonos cómo está la situación, y espero que trabajando todos y sobre todo en aportar tanta sensatez al debate. Te lo agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Cuantas veces haga falta, acá estaré. Somos apasionados de lo que hacemos, somos apasionados puntualmente de este tema, y como agente de salud es muy importante para nosotros poder llegar a diversos públicos, y creo que estas herramientas nos lo permiten. Pues ahí... Disculpa, como mensaje final sí me gustaría dejar que los antimicrobianos deben usarse lo menos posible, pero todo lo necesario, ¿sí? No tenemos que demonizar a los antimicrobianos, tenemos que aprender a usarlos y convivir con ellos. Por ahí está la solución. Pues no lo puedo resumir mejor, o sea que no voy ni a intentar hacerlo mejor de cómo ha sido tu comentario final. Te doy muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros, y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de la actualidad en www.fagro.com y en www.f.com, y seguidnos en Fagro Punto de Encuentro, que es el lugar de todos.